Apreciados compañeros del diplomado, muy buenas tardes. Permítanme presentarme. Mi nombre es Juan Carlos Borbón Arias. Soy psicólogo. Tengo una especialización en medición y evaluación en ciencias sociales y actualmente me encuentro cursando una maestría en educación. El motivo del presente video es compartir con ustedes algunas experiencias relacionadas con las asignaturas que he tenido a mi cargo durante el primer semestre del año 2018 en el programa de psicología. Estas asignaturas están relacionadas justamente con el área de medición y evaluación, en otros contextos se conoce como psicometría. Específicamente, durante el primer periodo del 2018 tuve a mi cargo tres asignaturas en esa línea. La primera relacionada con diseño y construcción de pruebas. La segunda relacionada con medición y evaluación en ámbitos clínico y educativo. Y la tercera asignatura de la línea tuvo énfasis en la medición y evaluación en ámbitos organizacional y jurídico. Frente a eso, quisiera compartir con ustedes eh, la experiencia vivida en la asignatura de medición y evaluación 1, esto es diseño y construcción de pruebas. Esta asignatura tiene unas exigencias bastante altas porque básicamente implican entrenar a los estudiantes en planear de acuerdo a necesidades específicas, bien sea en ambientes investigativos o bien sea en ambientes o ámbitos profesionales, la construcción de pruebas orientadas a mediciones precisas, a mediciones puntuales. Desde esta perspectiva, los retos para los estudiantes eran bastante grandes por cuanto, en primer lugar, el asumir la tarea de diseñar o construir una prueba o un instrumento de medición cualquiera involucra la movilización de una serie de conocimientos no solamente específicos dentro de la profesión, sino también de ciencias auxiliares, específicamente hablando de la estadística y dentro de ella la utilización de instrumentos tales como software estadístico especializado para la estimación de algunas propiedades psicométricas básicas como es la validez de constructo y la confiabilidad del instrumento, específicamente hablando de la consistencia interna de esa prueba, empleando para ello el método del alfa de Cronbach. En ese orden de ideas, los estudiantes básicamente tenían que movilizar una serie de conocimientos previos, como por ejemplo los relacionados con diseño y construcción de ítems, escalas de medida y específicamente también algunos relacionados con algunas escalas psicométricas. Por ejemplo, recuerdo que algunos, por no decir la mayoría de los casos, estuvieron relacionados con la utilización de la escala tipo Likert. En ese orden de ideas, los estudiantes hicieron unos ejercicios bastante interesantes, como por ejemplo la lluvia de ideas. Se introdujo esa perspectiva de trabajo, teniendo en cuenta que pues obviamente como se tenían que organizar equipos de trabajo y los equipos son tan disímiles en cuanto a propuestas, alternativas, etcétera, etcétera. Empleando la lluvia de ideas se logró canalizar todos los esfuerzos y los estudiantes hicieron una aproximación bastante interesante, no solamente en términos de la elección de la temática, sino también en términos de la justificación de las mismas, es decir, tuvieron la posibilidad de movilizar sus propios conocimientos para poder justificar
el por qué elegir una temática en particular y por qué rechazar otras. Además de la lluvia de ideas, que era una estrategia que ellos muy poco venían utilizando porque básicamente las condiciones académicas eh, eh, permiten implementar otro tipo de estrategias como por ejemplo foros, talleres, seminarios, etcétera, etcétera, que también enriquecen su proceso de formación, permitiéndoles el debate, la discusión, la argumentación, etcétera, etcétera. En mi asignatura específicamente utilizaron esta herramienta de lluvia de ideas como una metodología alterna a lo que han venido desarrollando en otras materias. Después de eso, la siguiente etapa, que correspondía al diseño y la construcción de ítems dentro de la escala que ellos habían elegido para la temática que iban a abordar, les permitió esencialmente poner en juego todo lo que sabían, pero también una cantidad de recursos de innovación, recursos de creatividad, recursos de incluso movilización cognitiva a partir de la propia experiencia personal, más allá de la formación académica que están viviendo. ¿Por qué digo yo que ese tipo de movilizaciones cognitivas y creativas? Porque es de por sí bien complejo y ustedes lo saben muy bien a través de su propia práctica docente, el montaje de preguntas. Cuando se monta una pregunta se tiene que especificar, bueno, a qué población va dirigida, cuáles son los términos adecuados, cuáles son los conceptos que se tienen que abordar, además de otro tipo de cuestiones relacionadas con, por ejemplo, el tipo de información que se le tiene que suministrar al sujeto objeto de evaluación, la relación que debe tener esta información con la tarea que se le va a pedir que ejecute, las opciones de respuesta, la forma de calificar, la forma de puntuar, si va o no a obtenerse un perfil, etcétera, etcétera. Este tipo de situaciones son bien complejas de manejar, sobre todo para un estudiante de tercer semestre. Sin embargo, a través de estrategias de discusión, manejo de ejemplos, revisión de literatura, estudios de caso, análisis de esos casos, se le permitió, se le dio la posibilidad a los estudiantes de apropiarse del conocimiento de una manera mucho más clara. No puedo decir que hay un 100% de innovación o hay un 100% de cambio en la metodología de trabajo en esa materia, porque pues obviamente la intención es muy puntual y en ese orden de ideas la forma como se desarrolle es muy precisa y muy clara. Sin embargo, algunos elementos que me permití introducir en la materia en algunos momentos claves para el desarrollo de uno de los objetivos, que era poner en práctica todo lo que se viera a través de un ejercicio práctico, a través de un ejercicio que les permitiera a ellos no solamente diseñar un cuestionario, sino aplicarlo, calificarlo, alimentar una base de datos, meterse a trabajar en un software estadístico que de por sí no es fácil. Pienso yo que fue benéfico para ellos porque se van de esa materia con una idea muy clara de cómo es que se tiene que diseñar una prueba, todo el proceso riguroso que se tiene que seguir para poder eh, no solamente diseñarla, sino garantizar que ese instrumento va a funcionar de acuerdo a lo que se espera. Igualmente, también debo reconocer que mis estudiantes fueron más allá. No solamente se entregaron en cuerpo y alma, como dicen popularmente, a diseñar un instrumento, sino que fueron mucho más allá y en presentaciones que hicieron en el salón de clase ellos demostraron la pasión que lograron ganar frente a ese tema, la claridad conceptual que lograron, la claridad procedimental a la que llegaron,
Y no solamente eso, sino también entender y manejar de una forma muy precisa, muy clara, eh, los conceptos básicos y qué es lo que realmente se pretende eh, a través de la construcción de un instrumento. Pienso yo que en esa medida el ejercicio fue muy exitoso. No lo digo como docente, sino lo digo y con mucho orgullo frente a futuros colegas que saben asimilar o supieron asimilar en su momento de una manera muy clara tanto lo conceptual como lo procedimental, lo supieron compaginar, supieron resolver de una manera muy creativa algunas situaciones propias que se presentan en el momento de plantear instrumentos, de plantear preguntas, de hacer preguntas. Pienso que lograron solventar esa situación. Y en esa medida pienso que el ejercicio fue muy exitoso y creería yo que las metas, no de la materia, sino las metas que me propuse y que negocié con ellos, más en un ámbito personal, que era lograr y garantizar un aprendizaje real de lo que implica diseñar pruebas, se logró. Me alegra mucho haber podido compartir con ustedes esta reflexión, espero que sea de utilidad y ojalá y se repitan este tipo de espacios en los cuales podamos intercambiar experiencias. Muchas gracias a todos por la atención prestada. Feliz trasegar por este diplomado que yo sé que nos va a dejar muchas experiencias positivas en términos de evaluación. Muy amables. Hasta luego.